Hay gente que ya no sabe si ha dormido bien, hasta que el anillo se lo dice. El problema del Oura Ring no es lo que mide, es lo que empieza a hacerte creer sobre tu cuerpo. Lo llevan Zuckerberg y atletas olímpicos. La empresa vale 11.000 millones de dólares y lleva años siendo el gadget de salud más deseado del mercado. Pero hay gente que se despierta cada mañana y lo primero que hace es mirar un número. Y ese número decide cómo se va a sentir el resto del día. Hoy analizamos si ese número vale lo que cuesta. Con estudios, sin patrocinio. El Oura Ring lleva sensores de luz infrarroja, temperatura corporal y acelerómetro. Mide frecuencia cardíaca, variabilidad, temperatura de piel y movimiento. El dedo tiene las arterias más cerca de la superficie. Mejor señal que un reloj. En teoría. Todo eso se convierte en 3 números diarios: sueño, disposición y actividad. Entre 0 y 100. Un número entre 0 y 100 no es tu salud. Es una estimación. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bienvenido a Salud en Crudo. Seamos justos primero. La frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad. 99,9% y 98,4% de fiabilidad frente a un ECG médico. El mejor de los wearables de consumo en ambas métricas. Medir bien una señal no es lo mismo que entender tu salud. Pero es un buen punto de partida. El sueño. El Brigham and Women's Hospital lo comparó contra polisomnografía clínica en 2024. El Oura fue el más preciso de los wearables de consumo, con un índice kappa de 0,65. Acuerdo sustancial. Aunque un técnico humano llega a 0,83. Ese 0,18 de diferencia no aparece en el marketing. Detecta si estás dormido o despierto con más del 95% de precisión. Decirte en qué fase estás ya es más complicado. Ahora el otro lado. Un metaanálisis de 2025, con 388 pacientes, confirmó que todos los wearables de consumo sobreestiman el tiempo total de sueño. Y una revisión de 2023 encontró que 1 de cada 3 estadios clasificados por el dispositivo no coincide con lo que mediría un laboratorio clínico. El anillo se mueve, y cuando se mueve, los datos fallan. Especialmente el oxígeno en sangre durante actividad física. Sin suscripción mensual, el anillo funciona a medias. El análisis del sueño, la temperatura continua, el seguimiento del estrés, todo detrás del muro de pago. En 10 años, más de 1.000 euros solo en suscripciones, sin contar actualizaciones de hardware. Ya van por el Gen 4. Has comprado el hardware. Pero el producto real eres tú dentro del ecosistema. Tus datos, tu dependencia, tu suscripción, renovándose cada mes. Hay algo que ningún review menciona. Se llama ortosomnia. Lo describieron clínicos en 2017 en el Journal of Clinical Sleep Medicine. Pacientes con ansiedad obsesiva por mejorar su puntuación de sueño. Un estudio de 2024 con 523 personas encontró que una proporción significativa de usuarios habituales de wearables mostraba síntomas: insomnio, ansiedad nocturna, dependencia de la puntuación. Gente que no puede dormir preocupada por su puntuación de sueño. El dispositivo que compras para descansar mejor te está quitando el sueño. El 77% de usuarios lo encuentra útil. La mayoría está bien. Pero hay un subgrupo que desarrolla una relación enferma con los datos. Y ese riesgo es mayor si ya tienes ansiedad o problemas de sueño previos. El wearable no es el problema. Creerle a ciegas, sí. El Oura Ring mide bien la frecuencia cardíaca y la variabilidad. Es el mejor wearable de consumo para eso. El sueño lo mide razonablemente, mejor que sus competidores, peor que un laboratorio clínico. Un número entre 0 y 100 no es tu salud. Nunca lo fue. Es una estimación con limitaciones documentadas, generada por un algoritmo propietario
que no puedes verificar ni interpretar por ti mismo. Si tienes ansiedad sobre el sueño, el anillo puede empeorar exactamente lo que quieres solucionar. Los 5 hábitos del vídeo anterior son gratuitos y tienen más evidencia que cualquier wearable. La biología no necesita una suscripción mensual para funcionar. ¿El Oura Ring te da información sobre tu cuerpo? ¿O te da tranquilidad artificial que necesitas renovar cada mes? Déjalo en comentarios. Y si conoces a alguien que esté pensando en comprarlo, pásale esto primero. La información útil es la que nadie quiere publicitar. Esto es salud en crudo. Porque la verdad se sirve en crudo y la mejora es cosa tuya. Nos vemos en el próximo video.